México, 1963. Un pueblo olvidado por el tiempo. Un culto que prometía riquezas y poder, pero que terminó en un baño de sangre. Una mujer con el arma más oscura que la noche misma. Los asesinos en serie femeninos son poco comunes, y cuando hablamos de ellos, solemos imaginar a las típicas viudas negras, envenenadoras que matan en la sombra. Pero Magdalena Solís no era como ellas. No mataba en silencio, no buscaba dinero. Su poder no venía del veneno, sino de la sangre de sus víctimas. Hoy, en Tras el Velo del Crimen, hablaremos de una historia de fanatismo, manipulación y rituales macabros. Una historia que pocos conocen, pero que merece ser contada. Yo soy su anfitriona, Liana Díaz, también conocida como Cubana 80. Bienvenidos a la historia de Magdalena Solís, la gran sacerdotisa de la sangre. Para entender esta historia, primero debemos hablar del escenario donde ocurrió. Yerba Buena, en el estado de San Luis Potosí, en México, no era solo un pueblo aislado, era un pueblo desesperado. La pobreza y la ignorancia resinaban en sus calles polvorientas. La gente apenas sobrevivía con cultivos de maíz y frijol. No había electricidad, no había futuro, solo promesas vacías de una vida mejor. En un ambiente así, las palabras de un falso profeta pueden parecer la única esperanza. Dos charlatanes, Santo y Cayetano Hernández, vieron una oportunidad y la aprovecharon. Se hicieron pasar por mensajeros de dioses incas, vendiendo a los habitantes de Yerba Buena un sueño imposible: riquezas, tierra, poder divino, a cambio de obediencia absoluta. Y al principio la gente lo creyó. Pero los meses pasaron y el oro prometido nunca llegaba. Algunos empezaron a cuestionar su fe. Los Hernández lo sabían, y sabían que si perdían el control, todo se derribaba. Era hora de recurrir a algo más poderoso, algo que inspirara verdadero temor. Era hora de traer una diosa de carne y hueso. Fue así como conocieron a Magdalena Solís. Magdalena Solís no era una mujer común y corriente. Desde su adolescencia, ella y su hermano Eleazar habían encontrado un camino en el crimen. Estafas, prostitución, manipulación. Cuando los hermanos Hernández la encontraron en Monterrey, vieron en ella el ingrediente perfecto para su plan. La llevaron a Yerba Buena y la presentaron como la reencarnación de una diosa inca. Los habitantes se arrodillaron a sus pies, temblaron de miedo y devoción. Pero lo que los Hernández no anticiparon, que Magdalena no solo aceptaría el papel de diosa, se convertiría en una diosa sangrienta. El culto tomó un giro oscuro y mortal. Magdalena impuso nuevas reglas. El miedo era la base de su poder, y para que la obedecieran sin dudar, necesitaba pruebas y sacrificios. Los primeros en morir fueron aquellos que se atrevían a cuestionarla. Las víctimas eran brutalmente torturadas
y desangradas. Sus seguidores bebían la sangre, convencidos de que los haría inmortales. Los rituales se volvieron cada vez más sádicos. La muerte ya no era suficiente. Magdalena disfrutaba del sufrimiento de sus víctimas. Era el inicio de su reinado de terror y nadie podía detenerla. Pero toda historia de terror tiene un punto de quiebre. Un joven llamado Sebastián Guerrero, que no pertenecía a la secta, se aventuró en el pueblo después de escuchar rumores sobre las desapariciones. Lo que vio lo dejó paralizado. Vio la sangre, vio los cuerpos mutilados, vio el culto sumido en la locura. Corrió, huyó del pueblo y llegó hasta la policía. Por primera vez alguien con poder para detener a Magdalena Solís sabía la verdad. Cuando la policía irrumpió en Hierbabuena, encontraron una escena salida de una pesadilla. Algunos seguidores se suicidaron al ver que los dioses no los protegían. Otros trataron de resistir, pero al final el culto cayó. Magdalena Solís fue arrestada junto a su hermano y varios miembros de la secta. Fue sentenciada a prisión por múltiples asesinos, pero ¿y si les dijera que nadie sabe qué pasó con ella? ¿Qué ustedes creen de eso? Algunos dicen que ella murió en la cárcel y otros afirman que salió en libertad y desapareció sin dejar rastro. Lo cierto es que su nombre sigue siendo un eco de error en la historia de México. Magdalena Solís no fue solo una asesina en serie, fue una mujer que manipuló, aterrorizó y transformó un pueblo entero en su reino de sangre. Y nos deja con una pregunta inquietante. ¿Cuántos cultos similares pueden estar ocultos en las sombras, esperando a su próxima víctima? Magdalena Solís no fue solo una asesina. No actuó en las sombras como muchas mujeres asesinas en serie. Ella se convirtió en el miedo, en la sangre, en la muerte misma. Su historia nos deja con una verdad escalofriante. El horror no siempre se oculta en la oscuridad. A veces se alza, se proclama divino y exige sacrificio. Pero el velo del crimen es traicionero. Hay quienes lo utilizan para esconderse, manipulando, envenenando y esperando el momento perfecto para atacar. En el próximo episodio viajaremos a Japón para descubrir la historia de una mujer que mató sin remordimiento, escondiéndose detrás de la confianza de sus víctimas, caballero. Su arma no fue un cuchillo ni una pistola, sino una copa de veneno y una sonrisa engañosa. Nos vemos en el siguiente episodio de Tras el Velo del Crimen. Manténganse curiosos, alertas y seguros. Y recuerden, todo lo que brilla no es oro. Tengan cautela que detrás de una sonrisa o una voz amable puede esconderse algo muy oscuro. Hasta pronto. Chao.